Entonces, vamos a revisar un tema bastante que consideramos que es de importancia desde el punto de vista del análisis o de la medición de una sustancia química o tóxica, ¿verdad? En general. Los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Relacionados a toxicología, pues tienen su base, ¿verdad? Recuerdan cuando vieron las ramas de la toxicología, está, ¿verdad? Una de ellas que es la laboratorial, que es la que se refiere a precisamente, ¿verdad? Todos los estudios que nosotros podemos hacer en toxicología. Si bien es cierto, ¿verdad? Tenemos limitaciones con este tema, pues lamentablemente nuestros laboratorios, hablando del Ministerio de Salud, pues no tienen muchos análisis toxicológicos, hay algunos de ellos que sí se realizan, pero es importante que como médicos toxicólogos conozcamos, ¿verdad? Los tipos de exámenes que se pueden hacer, conocer las matrices en las cuales nosotros podemos hacer un análisis toxicológico y algo muy importante para nosotros es que sepan orientar un examen toxicológico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces nos llaman y nos dicen, miren, es que tenemos un intoxicado, pero no sabemos qué sustancia es. ¿Será que nos pueden hacer un análisis toxicológico? Entonces, bueno, ¿en qué están pensando para poder hacer un análisis toxicológico? Es que no sabemos. Queremos mandar una muestra mágica de sangre donde se corran 3 millones de sustancias químicas y me digan qué cosa es. ¿Eso será posible? ¿Verdad que no? Cualquiera médico cuando va a mandar un examen tiene que dirigir ese examen. Y es uno de los aspectos que nosotros vamos a aprender. Que para yo poder mandar un examen toxicológico, yo tengo que tener la sospecha de una sustancia. Ya sea porque me llevaron el nombre de la sustancia, porque vean un frasco, un envase, porque la familia lo refiere. O si no tengo ninguna de esas orientaciones, tiene que ser en base a qué? En base al cuadro clínico que el paciente presenta, ¿verdad? En base al cuadro clínico, y de esa manera yo digo, bueno, pueden ser este grupo de sustancias, este grupo de sustancias. Entonces puedo mandar análisis de esas dos sustancias. Pero no voy a esperar que haya un examen mágico en el cual yo solo mando una muestra de sangre y me van a analizar todas las posibles sustancias químicas que pueden estar ahí. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos grupos de exámenes, hay unos tipos de exámenes, como por ejemplo los plaguicidas, que entonces uno manda grupos de plaguicidas, no específicamente tal producto. Si yo estoy pensando que es un inhibidor de colinesterasa porque la clínica así me lo dice, hay miosis, hay cianorrea, hay gonorrea, hubieron convulsiones, hay ¿cómo se llama? Fasciculaciones. Yo estoy pensando en un inhibidor de colinesterasa, pero no sé de qué tipo. Entonces ahí sí yo mando y digo, analíceme inhibidores de colinesterasa. Y este tipo de exámenes sí corre una serie de productos dentro de esos plaguicidas y probablemente sí me digan, bueno, esto se debe a un termofósito, por decir algo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo quiero dirigir un medicamento, yo tengo que hacerlo por grupos. Igual, bueno, parece ser una benzodiazepina, ¿verdad? Y en benzodiazepina probablemente me logren indicar qué tipo de benzodiazepina es. Sí, es una lorazepam, es una clonazepam. Pero si yo quiero buscar metales, yo no puedo decir, mira, búsquenme todos los metales que existen. Tengo que dirigirlo. Es plomo, es mercurio, es cadmio, es arsénico. ¿En qué estoy pensando? Según la imposición, según la clínica del paciente. Entonces, el laboratorio es algo muy importante, es un método de apoyo al diagnóstico muy importante, pero también nosotros tenemos que saber dirigir ese examen, ¿verdad? Saber dirigir el examen. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Los análisis toxicológicos se definen como el conjunto de medios técnicos y humanos donde se identifican, cuantifican y controlan los efectos tóxicos de una sustancia, teniendo en cuenta las propiedades químicas, físicas y biológicas de la sustancia estudiada. Aquí es muy importante en este aspecto de cuando conocemos las propiedades físicas y químicas y biológicas de la sustancia, por ejemplo, la toxicocinética. ¿En cuánto tiempo se absorbe esa sustancia? ¿Cuánto tiempo va a estar en sangre para poderlo medir en sangre? O si es una sustancia que se elimina rápidamente, de nada me sirve mandar una prueba de sangre porque ya no la voy a encontrar ahí. Entonces tengo que saber cuándo comienza su vida media de eliminación. Es más práctico que lo encuentre en orina o que lo encuentre en sangre, ¿verdad? Y esas son partes de las propiedades que tiene la sustancia. Y yo necesito conocer la toxicocinética para en base a eso orientar ese examen.
Por ejemplo, me llega una madre que dice de que su hijo llegó hace 3 noches medio raro, con los ojos rojos, alucinando, muy alegre y todo lo demás, y ella está sospechando en una droga. Bueno, ojos rojos, marihuana, digo yo. Pero ¿será que yo 3 días después puedo encontrar marihuana en sangre? ¿Verdad? No, ya no, porque toxicológicamente esa sustancia comenzó a eliminarse desde hace mucho tiempo. Entonces yo tengo que orientar ese examen a orina. Y para eso me sirve la toxicocinética también, para poder orientar el tipo de examen, el tipo de muestra que yo voy a requerir en ese momento. Y de ello pues necesito, ¿verdad?, las propiedades de la sustancia. La atención tiene como prioridad la identificación del tóxico durante los primeros minutos de la demanda del servicio. Y por supuesto, pues que esto tiene que tener una relación directa con la clínica del paciente. Necesitamos, o lo ideal es que tengamos esos resultados en los primeros minutos para que de esa manera yo pueda orientar el manejo del paciente si yo logro identificar tempranamente la sustancia. Sin embargo, ya ubicándonos en nuestra realidad, ¿verdad?, tenemos pocos exámenes de laboratorio, a veces mandamos una muestra y primero egresa el paciente y nunca llegó el resultado, porque esa es la realidad, ¿verdad? Aunque estemos luchando ahí, a veces desde el nivel central, miren, ya está el resultado, ya está el resultado. Al final, cuando mandamos el resultado al CLEN, no sé, el paciente ya se fue, ¿verdad? En ese sentido es un poco frustrante, pero bueno, pongámonos en un lugar donde así como emergencia médica, donde mandan el examen y en 3 horas está el resultado. Entonces, lo ideal es que ese resultado nos pueda servir para orientar el manejo del paciente, ¿verdad?, en el caso de que sí podamos tener ese resultado. Como vamos a ver, hay laboratorios privados que hacen los análisis, ¿verdad? Entonces, si el familiar tiene la posibilidad de hacerlo privado, pues también nos puede ayudar, ¿verdad?, en ese sentido. Si no, pues lo que tengamos a disposición en nuestros servicios de salud. Doctora, maneja precios, son caros. Todos los exámenes toxicológicos son caros, son de alto costo. Por ejemplo, aún en el CNDR una prueba de plomo vale $40. ¿Una prueba de qué? De plomo, plomo en sangre. Los análisis toxicológicos son muy caros. Y por eso es que uno también tiene que tener mucho cuidado con el examen que va a mandar, porque te cobran por cada análisis que haces, ¿verdad? Excepto, como le decía, los grupos de plaguicida, porque me cobran el de fosforado de una sola vez, el de clorado. Pero si yo mando a medir 5 sustancias, son 5 precios, son 5 exámenes diferentes. Y eso pues comienza a sumar, ¿verdad? Comienza a sumar. Nosotros pudiéramos enviar pruebas de los hospitales, como las que tenemos disponibles, sí. De las que tenemos disponibles, sí, claro que sí. Por ahí lo que se pide es un resumen clínico del paciente, ¿verdad? Y se manda la muestra, claro que sí. Para eso está ese medio. Entonces, el análisis toxicológico era de gran importancia en la clínica, no solo como ayuda al diagnóstico y al pronóstico de la intoxicación, sino que también para la evolución del tratamiento. Si yo estaba pensando, lo estaba abordando la intoxicación en una sustancia que clínicamente puede tener algunos datos característicos, pero el resultado del examen me orienta hacia otra, pues yo puedo modificar mi tratamiento, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿verdad? También en medicina legal, ¿verdad? Interesante lo que nos comentaba, ¿verdad?, con el caso del homicidio con disque paraquato, glifosato, de hecho un herbicida, ¿verdad? Es uno de los aspectos importantes que tiene medicina legal precisamente. En nuestro país el Instituto de Medicina Legal es el que tiene el mejor laboratorio toxicológico del país, ¿verdad? Tiene equipos modernos, tiene todos los métodos de análisis y de hecho pues son un principal aliado para nosotros, ¿verdad? Como MINSA, cuando tenemos casos importantes y que queremos hacer análisis, ellos siempre nos apoyan, ¿verdad?, con algunos exámenes que nuestro sistema no tiene. Entonces hay muchos casos en los cuales llevan ese rumbo, no llegan a la atención médica, pero al final se convierte en un caso médico legal, ¿verdad? Y en este sentido los análisis de laboratorio son muy importantes, porque bueno, si ya es un cuerpo, pues evidentemente muestras de sangre probablemente a lo mejor ya no se puedan tomar, porque ya hay coagulación sanguínea, pero sí los análisis de víscera, ¿verdad?, que también son parte de las muestras biológicas que se pueden analizar en un estudio, ¿verdad? Y de esa manera pues tratar de resolver los casos médico-legales. Recuerden, ¿verdad?, de la toxicología legal, que tiene que ver precisamente con todos estos aspectos relacionados a el uso de una sustancia con fines de autoeliminación, ¿verdad? Lo ideal sería de que a todas las personas que hayan fallecidas, ya sea, aunque sea un suicidio, se les debería hacer la autopsia, ¿verdad?
Pero ¿qué sucede? Los familiares no les gusta hacer la autopsia. E incluso a veces encuentran una persona muerta que uno dice, sí, lo mataron, y le decía a la familia, mire, se lo va a llevar y se rehusan, te sacan a golpes y a pedradas y no dejan que se lleven el cuerpo. Entonces, en muchos casos quedan que no se sabe qué sucedió, ¿verdad? ¿Cómo fueron realmente? Porque precisamente, ¿verdad? No se permite la autopsia y hay una legislación que te dice que a todo caso hay que hacer la autopsia. Pero bueno, es la misma población la que se rehúsa, entonces ahí se pierde mucha información, ¿verdad? En este sentido. Los tipos de laboratorio, ¿verdad? Los tipos de laboratorio también están relacionados con las ramas de la toxicología o las áreas de la toxicología que ya nosotros revisamos. Por ejemplo, tenemos el laboratorio de toxicología ambiental, que está relacionada con la rama de la toxicología ambiental y que identifica y cuantifica sustancias tóxicas presentes en un ecosistema. De hecho, pues esta se considera una de las muestras no biológicas, ¿verdad? Puede ser agua, puede ser suelo, puede ser aire, puede ser sedimento, ¿verdad? Todo lo que esté en el ambiente, incluso puede ser alimentos, ¿verdad? Que se consideren que pueden estar contaminados y que de hecho pues requieren de un análisis toxicológico. Bastante frecuente, por ejemplo, los análisis de agua, ¿verdad? Cuando aparecen peces muertos. Por ahí al lado de Chinandega aparecieron unas vacas muertas, no sé cuántas vacas, y luego, bueno, resultó que era de una minería, ¿verdad? Que dejaron ir un cianuro en el agua, las vacas tomaron el agua contaminada y se murieron, y al final, pues, llegó a un proceso legal, pero eso lo demostrar a través de un análisis toxicológico, ¿verdad? Para asegurarte qué cosa es lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces también, pues, todas esas son matrices ambientales que se pueden analizar en laboratorio. Y que es importante mencionarlo, es cierto que son muestras ambientales, uno dice el laboratorio ambiental no tiene nada que ver con nosotros, claro que sí, ¿verdad? A ver, agua, es suelo, es aire y nosotros ahí vivimos, ¿verdad? En nuestro medio, ¿quién se encarga de realizar esos estudios? A ver, cuando ocurre un problema de esto, generalmente un problema de esto se aborda de manera interinstitucional. De hecho, la cabeza, si es ambiente, tiene que ser el MAREL, el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales. Pero el Ministerio de Salud tiene que estar presente. Porque la fuente de contaminación o el punto de la contaminación del agua fue en un lugar X. Pero eso sí es un río, ¿qué sucede con esa agua que sigue corriendo y que puede llegar a comunidades donde la gente está bañándose, está tomando agua, está yéndose a lavar la ropa, hay contacto con ella? ¿Ya? Igual sucede si es el suelo. Hay una área contaminada del suelo, qué sé yo, a ver, aquí en Managua, donde tuvo la fábrica Penguin. ¿Recuerdan? Bueno, no sé, lo que son de Managua o lo que no. Tal vez en algún momento escucharon decir de una fábrica Penguin que utilizaba mercurio para la captación de la soda cáustica. Y hay toda una zona contaminada que está totalmente ahí, está en un proceso de remediación ahorita. ¿Por qué nos interesa a nosotros saber? Porque no se puede permitir que ahí se construya nada, que nadie pueda llegar a vivir mientras ese suelo no se remedie. Bueno, eso tiene años de estar ahí y todavía están en el proceso de remediación de ese terreno para poder ser utilizado. Entonces es un suelo, bueno, dice, está ya abandonado, pero necesita un proceso de remediación y eso lo está llevando el MAREL. Pero nosotros como MISA tenemos que estar vigilando, porque si a alguien se le ocurriera construir una escuela ahí, en un sitio contaminado, ¿verdad? Y nosotros no vamos a construir la escuela, simplemente agarraron el lugar y cuando vimos ya construyeron. Y después que vienen las situaciones, los problemas de salud. Entonces es importante, ¿verdad? Aunque sean ambientes, siempre hay esa coordinación. Y el Marena es sumamente aliado nuestro. Cada vez que tiene un problema, el primero que llama es al MINSA. Ya nos conoce muy bien. También tenemos el laboratorio de toxicología industrial. Y esto pues son todas las matrices que se pueden analizar en centros laborales. Entonces, por ejemplo, en toxicología industrial es muy importante las mediciones de los TLVs, TLV, que son las concentraciones ambientales que puede haber de un tóxico en el ambiente laboral, ¿verdad? Por ejemplo, este es un laboratorio, qué sé yo, aquí trabajamos con benceno. Entonces acá necesitamos venir a hacer un análisis de benceno en el medio ambiente para asegurarnos que las concentraciones a las que está este benceno en este puesto de trabajo son las que están autorizadas como límite máximo de exposición de esos trabajadores, ¿verdad? Eso es toxicología industrial.
Y no solamente benceno, bueno, hay cientos de sustancias químicas, monóxido de carbono, cianuro, mercurio, todas las sustancias que se puedan utilizar de forma industrial, hidrocarburos, ¿verdad? De otro tipo, ¿verdad? Benceno también es un hidrocarburo aromático. Entonces, al final, la toxicología industrial es la que establece esos límites máximos permisibles en los centros de trabajo, que nos sirven para asegurarnos que los trabajadores que están laborando en esos espacios estén en un ambiente seguro o en unas concentraciones de esas sustancias químicas que no van a producir daño a su salud, ¿verdad? Porque a veces en los centros laborales queremos resolver todo poniéndole un equipo de protección personal al trabajador. Y el equipo de protección personal es la última medida que nosotros tomamos en un centro laboral para reducir el daño a los trabajadores, ¿verdad? Y entonces, acá pues generalmente pensamos, no, si ya le dimos máscara, ya tiene unos guantes y ya con eso ya resolvió. Y las concentraciones ambientales a lo mejor son muy altas. Y al final vamos a tener un montón de trabajadores enfermos. Pero si siempre usaban su equipo de protección personal, probablemente el equipo que estaban usando no era suficiente por las altas concentraciones que podían haber en una sustancia química, ¿verdad? Y el otro problema del equipo de protección personal es que no lo usamos adecuadamente, ¿verdad? No lo usamos adecuadamente, entonces se pone aún más a los trabajadores. Entonces, al final, eso es importante, ¿verdad? Es parte de la salud ocupacional, detectar y cuantificar numerosos tóxicos de los trabajadores expuestos por medio de un examen, que puede ser orina, sangre, en fase preclínica o ya cuando tenemos pues prácticamente una enfermedad profesional, que aquí pues ya las cosas son más avanzadas, porque para hacer el diagnóstico de una enfermedad ocupacional el examen de laboratorio apenas es un parámetro que se debe de cumplir, ¿verdad? Hay 5 parámetros establecidos para hacer el diagnóstico de una enfermedad ocupacional y uno de ellos es el método, es el laboratorio. Si yo digo que estoy intoxicado por plomo, yo tengo que tener un examen que me diga que el nivel de plomo es alto en ese trabajador. Además necesito identificar que ha trabajado con plomo, porque si no, ¿cómo lo demuestro que es origen laboral? ¿Verdad? Pues eso también es importante identificar. El de toxicología forense es el que ya estábamos mencionando, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las sustancias que pueden estar involucrando un hecho legal, la muerte o una intoxicación, no precisamente muerte, pero donde hay involucrada una sustancia tóxica, que habla. Toxicología clínica, que es la nuestra, la directamente, es en la cual nosotros identificamos una sustancia tóxica. Hay diferentes métodos, algunos que solo son cuantitativos, ¿verdad? Unos cuantitativos que nos dicen realmente cuál es la cantidad de la sustancia, el nombre de la sustancia y la cantidad, otros que son cualitativos, pero que también son válidos, solo nos dicen positivo o negativo, ¿verdad? Por ejemplo, en drogas, a mí me interesa solamente que me digan si está presente o no, no necesariamente que me dé la concentración. Pero en otras sustancias yo necesito tener la concentración del tóxico. Por ejemplo, me dicen intoxicación por, qué sé yo, digitálico, me interesa mucho conocer la concentración que hay, no solamente que me digan que está presente, ¿verdad? Porque en base a la concentración yo voy a darme cuenta realmente qué toxicidad estoy teniendo en ese paciente, ¿verdad? Entonces, en toxicología clínica nos ayuda a identificar la sustancia y, por supuesto, pues vamos a intervenir más prácticamente en el abordaje del paciente. Bueno, entonces vamos a ver un poco de las técnicas. En los métodos, me estaba adelantando, ¿verdad? Tenemos cualitativos y cuantitativos. Aquí el cualitativo solamente nos permite decir si la sustancia está presente o no en una muestra, positivo o negativo. Y la cuantitativa es la que ya nos da la concentración, ¿verdad?, de la sustancia en los compartimentos biológicos, en orina, en sangre, no sé, saliva, cabello, todas las muestras que pueden haber. Los métodos de análisis que se utilizan en toxicología, de hecho, pues son métodos de laboratorio especiales, son métodos muy caros, precisamente por eso es que los análisis son tan costosos. Primero porque los equipos tienen un costo muy elevado, ¿verdad? Los cromatógrafos, que son uno de los más utilizados, pues son muy caros. Los equipos pueden valer hasta, qué sé yo, $5,000, $10,000, $13,000 según el tipo de equipo. Y aparte de eso, los reactivos, por supuesto, ¿verdad? En el caso de plaguicidas, pues lo que se llama el estándar de oro, que es la muestra, el padrón, para poder comparar el análisis que voy a hacer. Entonces eso tiene un costo muy elevado y precisamente de ahí se derivan los precios de la muestra, ¿no? Entonces tenemos la cromatografía de capa fina, que es un procedimiento que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. Entonces son de utilidad, por ejemplo, en algunos análisis de insecticidas, no funcionan en organofosforados, clorados, cumarínicos, carbamatos, anticoagulantes.
pero también en medicamentos como benzodiazepina, fenotiazina, barbitúricos y bipramina. En todo lo que son moléculas pequeñas que para poder ser analizadas tiene que haber una buena disociación de ellas. Entonces ahí nos sirve la cromatografía de capa fina. Entonces más o menos esto es el análisis, un esquema que quiero mostrarles, ¿verdad? Donde tenemos una placa de sílica gel donde se pone la muestra, luego esta muestra se aplican en diferentes placas para poder hacer las capas finas como su nombre lo dice, ¿verdad? En la línea de aplicación de la placa sílica gel se colocan cuidadosamente, ¿verdad? Con ayuda de capilares las muestras de interés. Posteriormente se observa, ¿verdad? En la cámara de ultravioleta que la aplicación haya sido adecuada, que haya corrido adecuadamente. Se lleva a la cámara de ilusión y se corre con los disolventes correspondientes según el tipo de muestra, ¿verdad? que requiere, o sea, disolvente o reactor lubricante. Se observa nuevamente en una cámara de ultravioleta y esto ahora cuando se ha revelado pasa, ¿verdad? A una computadora que es que nos va a dar los análisis, generalmente se presentan en forma de columna. Aquí nos dice, pues el grupo identifica qué tipo de sustancia es la que se encontró. También tenemos cromatografía de gases. La cromatografía de gases, como su nombre lo dice, pues se utiliza fundamentalmente por compuestos volátiles o que sean fácilmente derivatizables. Se hablan moléculas o compuestos volátiles con peso molecular menos de 500. Son útiles, por ejemplo, en drogas como alcoholes, ¿verdad? Que sabemos que son líquidos, pero fácilmente se volatilizan. Aquí vamos a ver algunas condiciones propias que hay que tener para recoger la muestra de alcohol, ¿verdad? Y que realmente podamos encontrarlo, porque sabemos que se va a volatilizar y si nosotros tomamos una muestra de forma inadecuada, ya no vamos a encontrar nada. También tenemos plaguicidas, como por ejemplo fósforo de aluminio, ¿verdad? Podemos medirlo a través de una cromatografía de gas. Disolventes como el tolueno, la gasolina, el benceno, para que todo eso son hidrocarburos, pero son volátiles. Entonces, cuando se van a tomar muestras para estas sustancias, hay que tener algunas condiciones específicas. Algunos fármacos o sus metabolitos, para que también puedan generar gases, como por ejemplo los medicamentos anticancerígenos, ¿verdad? Que son todos esos medicamentos que para poderlos preparar necesitas una campana extractora porque hay generación de vapores, ¿verdad? De gases que al final los trabajadores se van a ver expuestos. Entonces es importante también, ¿verdad?, conocer que necesitamos ese tipo de análisis que es la cromatografía de gases. La cromatografía líquida de alta precisión, la que se conoce como HPLC, ¿verdad?, es de gran utilidad para administrar sustancias no volátiles, pero de alto peso molecular, ¿verdad? La cromatografía de capa fina dijimos que era para sustancias de bajo peso molecular, sustancias pequeñas. Aquí la HPLC nos sirve para sustancias de gran tamaño, de alto peso molecular. Entonces, aquí podemos útiles compuestos iónicos como aminoácidos, sales inorgánicas, ácidos inorgánicos, hidrocarburos polinucleares, polímeros, productos naturales, pueden ser incluso plantas, productos termolábiles como la vitamina, algunos plaguicidas, esteroides, plastificantes, drogas y algunos fármacos de gran tamaño. Entonces, aquí decimos moléculas de gran tamaño, de alto peso molecular, requerirían de una cromatografía líquida, ¿verdad?, de alta precisión para poder analizar. Entonces, según las características, bueno, eso ya no lo vemos nosotros, ¿verdad?, qué método voy a usar, pero es importante saberlo. Porque mando un medicamento y de casualidad el laboratorio me dice que es un medicamento que no se volatiliza, que no tiene esas características y me dice que lo hicieron con una cromatografía de gases. ¿Pero por qué? Esto no está correcto, ¿verdad? O lo contrario, mandó una fofina y me lo hicieron con cromatografía de capa fina. ¿Me sirve? No. ¿Cómo hicieron para medir esto? A menos que sea una muestra biológica que analizaron, ¿verdad? Perdón, una muestra no biológica, ¿verdad? O mandaron la tableta como tal, ¿no? A ver, analizar si esa tableta es fofina o un compuesto ahí que hiciera fofina. Pero recordemos, fósforo de aluminio. Al final, fósforo de aluminio se convierte en fofina, que es un gas. Entonces, de hecho, para analizarlo, yo necesito una cromatografía de gases, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues se hacen uso de los métodos de laboratorio importantes que existen. Pero también hay pruebas rápidas. Hay muchas pruebas rápidas
kit de pruebas rápidas, igual que funcionan, ¿verdad?, como una cinta reactiva de orina, en el cual pues yo puedo identificar alguna sustancia. Si están disponibles en el país o no, en este momento no sé, en algunos lugares había algunas pruebas para medicamentos, pero creo que en este momento, bueno, no estoy segura si existe. Pero tenemos para salicilato, furanocidas, imipramina, dioridacina, compuestos halogenados, como los hidrocarburos, para el DDT, para otros plaguicidas, benzodiazepina, alcoholes, cianuro, talio, monóxido de carbono, hay para drogas también, ¿verdad? Cocaína, anfetamina, marihuana, que igual se pueden hacer cintas, son como tipo cintas reactivas para hacer los orina. Y que puedan, pues, de alguna medida, ayudarnos rápidamente. Son pruebas colorimétricas, solo te dicen está presente o no, no te dicen concentraciones, lógicamente. Pero bueno, ya es una ayuda, ¿verdad? Si no puedo medir la concentración, por lo menos que me digan si es o no es, ya tengo un dato importante, ¿verdad? Entonces, las muestras biológicas, una de las más importantes es la sangre, ¿verdad?, en las cuales pues sabemos que se pueden hacer muchísimos análisis. De hecho, la muestra de sangre pues una de las más utilizadas. Es una de las más utilizadas, pero por supuesto, considerando el tiempo de exposición, ¿verdad?, que tenga el paciente en relación a la ingesta de la sustancia o a la exposición a esta sustancia. Se investigan muchos tóxicos gaseosos volátiles que pasan rápidamente a la sangre, también para determinar acidosis o alteraciones bioquímicas como la metanoglobinemia, por ejemplo, alteraciones enzimáticas como la polimerasa y otras sustancias que podemos encontrar en la sangre. La orina, como sabemos, ¿verdad?, la mayoría de los tóxicos se eliminan por la orina. Según la vida media de eliminación, en general la mayoría de tóxicos es tempranamente. Entonces la muestra de orina, si el paciente no llega tardíamente, pues se convierte en la muestra más importante para nosotros, ¿verdad?, excepto en aquellas sustancias que tengan un metabolismo muy tardado, por ejemplo algunos medicamentos, ¿verdad?, que retrasan el vaciamiento gástrico y de hecho para llegar a sangre pues también va a ser retardado, como los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen una concentración máxima que puede ser hasta de 72 horas, o sea, hasta 3 días para poder llegar, que se complete pues el vaciamiento gástrico y poder llegar a la sangre. Excepto en algunos grupos de sustancias, ¿verdad?, pues la sangre es muy importante. Si no, el resto, nosotros lo encontramos rápidamente con ellos, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando en la revisión de los grupos de sustancias, nos vamos a ir dando cuenta de cuál va a ser la muestra idónea en cada uno de estos grupos. Entonces aquí, bueno, alcaloides, barbitúricos, arsénico, plomo, mercurio, etc. Bueno, la mayoría de sustancias todavía. También podemos mandar contenido gástrico, vómitos, lavados estomacales. Por eso, cuando veamos manejo del paciente intoxicado, nos vamos a dar cuenta que para el lavado gástrico, lo primero que decimos es coloquemos una sonda nasogástrica y hagamos aspirado gástrico, ¿verdad? Y guardar ese aspirado gástrico, porque no sabemos, a ver, llegó el caso, no sé si le hicieron lavado gástrico, no sé si llegó en tiempo, supongamos que ese llegaba en tiempo, le dieron de tomar algo, yo agarré la muestra y la guardé, porque pienso que fue un intento de suicidio. Después resulta que es un intento de homicidio y me pregunta, ¿y hay alguna muestra que podamos mandar? No, todo lo votamos. Entonces, realmente cuando los casos llegan, uno no sabe la sorpresa que se puede llevar. Lo ideal es agarrar ese contenido gástrico, si es posible guardarlo en un frasco y ver qué pasa, ¿ya? Porque incluso uno dice que es intento de suicidio y la familia llega y dice, no, es que alguien lo quiso matar, yo quiero un análisis. Bueno, aquí está, analícelo, ¿verdad? Entonces siempre es necesario, cuando lleguen con tiempo, poder hacer eso, ¿verdad? Aspirado gástrico. Porque ese contenido gástrico pues, también nos sirve para hacer el análisis, ¿verdad? Igual tenemos el vómito, si el paciente vomitó ahí, podemos rescatar algo, o a veces la misma familia lleva, ¿verdad? Miren, es que vomitó esto, y nos lleva la ropa. ¿Será que nos sirva la ropa para hacer un análisis de un vómito que llegó? De un niño que creen que alguien lo quiso matar. Y nos lleva la camisita, miren, con el vómito. Claro que sí, ¿verdad? Sirve. Esas son las muestras no biológicas que podemos analizar si el caso se convierte en un caso legal o hay necesidad de analizarlo, si se puede hacer, ¿verdad? Lavados estomacales,
aspiramos, no sacamos nada, pero le hicimos el primer bolo para hacer el lavado y podemos agarrar de eso primero, ¿verdad? Y guardarlo para hacer algún análisis si estamos pensando en ello. Entonces igual, ¿verdad? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este contenido gástrico, pues las sustancias tóxicas se encuentran sin transformar. ¿Qué encontramos aquí? La sustancia pura. No, aquí no hay metabolitos. Llegó al estómago y sacamos el paraguas tal y como se lo tragó, porque eso es lo que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues para asuntos de análisis, por supuesto que sí no funciona, ¿verdad? En el caso del lavado gástrico se debe indicar el agente empleado para hacer el lavado, ¿verdad? Era fosfina y entonces usé permanganato de potasio. Uno lo hice con solución salina. No había ni solución salina, agarré agua de la llave y con eso le hice el lavado gástrico, ¿verdad? O usé agua luminosa, porque era una sustancia que así lo requería. Entonces también, ¿verdad? Para mandarlo, porque son agentes que pueden distorsionar la muestra, entonces es necesario inhibición. Y se dice que enviar la primera y la última porción de lavado, en el caso del lavado gástrico, ¿verdad? Enviamos la primera porción separado y luego la última, cuando ya salió claro, igual pues se puede mandar. Son algunas indicaciones de este tipo. También se puede hacer lavado y raspado de dedos, ¿verdad? En el caso de alguna sustancia, cuando se sospecha que una persona, por ejemplo, consume tóxicos como la marihuana, la cocaína incluso, que puede dejar restos. No sé si han visto esa serie de Aeropuertos, ¿verdad? Como a veces encuentran a la gente, simplemente le hacen la puerta en los dedos y ahí inmediatamente lo que hay ahí se convierte en un polvo azul, ¿verdad? Que es como se detecta la cocaína. Entonces igual pues se puede hacer para algunos tóxicos, ¿verdad? El raspado de dedos, que se hace, ¿verdad? Con una lámina portaobjeto. El lavado se debe efectuar con un solvente que actúe como extractor del principio activo, como el éter de petróleo, por ejemplo, para poder obtener esa muestra. Nosotros no vamos a hacer esos análisis, por supuesto, ¿verdad? Son especiales. Se tienen que mandar a los laboratorios que tienen los métodos, tienen los instrumentos necesarios para hacerla, pero sí nos puede identificar, ¿verdad? Por ejemplo, esto del consumo de marihuana es sobre todo en algunos países, por ejemplo, en los nuestros, que para obtener un trabajo te piden pruebas antidrogas, ¿verdad? Te la piden en orina, pero también hacen el raspado de dedos, porque ya el que fuma marihuana sabe cuántos días después de haberse fumado el último churro tiene que esperar para hacerse el examen, ¿verdad? Entonces, si son 7 días, pues espero y me lo hago al 9º día, al 10º ya va a salir negativo. Pero entonces te mandan el raspado de dedos para ver si es cierto, porque el examen de orina sale negativo, pero hay que ver si hay consumo, va a salir, los restos van a salir ahí, ¿verdad? Entonces, nos pueden servir también para eso. No son de utilidad de todas las cosas, pero para algunos aspectos sí tienen importancia. El cabello es una matriz muy importante, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos medir metales, ¿verdad? El cabello es muy importante. También se puede encontrar drogas en él. Los metales pesados, ¿verdad? Como el mercurio, el talio, el arsénico, el plomo, etcétera, se miden en el cabello. Generalmente lo que hace es que se toma de la base del cabello, se corta y luego se miden, ¿verdad? De 2 a 3 centímetros del cabello, de la base hacia la punta, y aquí es donde se hace el análisis. ¿verdad? Porque hay gente que dice, pero si se está cortando continuamente el cabello. Pero el análisis se hace del cabello que está en la base del cabello, ¿verdad? Ese es el que se analiza. En Nicaragua pues tenemos ya montada la técnica para medir mercurio del cabello. Se hizo con un proyecto de JICA, del Instituto de Minamata, de Japón, y ellos pues capacitaron a nuestros técnicos del CNDR y del CIRA, el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos, que es de la Universidad, de la UNAM, y hay la técnica montada, ¿verdad? Para el análisis de cabello. De hecho, nosotros hicimos un estudio de eso en algunas comunidades expuestas a mercurio por la ingesta de peces, ¿verdad? Y efectivamente, pues, es una técnica muy buena para hacer análisis de igual, ¿verdad? Para drogas, sobre todo en eso, ¿verdad? Que tienen largos periodos de ingerir drogas y te dicen, no, ya estoy limpio, los exámenes pueden ser negativos, entonces hay que ver, ¿verdad? En cabello porque nos da una progresión de realmente cuánto tiempo ha dejado de consumir la sustancia, ¿verdad? Durante días, meses o algo.
vísceras, todos los órganos posibles. Ya esto es específicamente para medicina legal, eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Hígado, riñones, cerebro y cualquier otro. Generalmente se toman los órganos en los cuales puede haber mayor concentración de tóxicos. ¿Cuáles son aquellos? Los que tienen mayor irrigación, ¿verdad? Entonces por eso hígado, riñones, cerebro, corazón son uno de los más importantes, ¿verdad? Para identificar concentraciones de tóxicos. Igual se pueden analizar estómago, intestino y sus contenidos para ver qué tipo de sustancias hay ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que todo eso es común. Y las muestras no biológicas, que son las que ya mencionábamos algunas, entonces podemos tener restos del producto causal de la intoxicación. En el caso de esta muchachita, si por casualidad alguien llevara restos del producto, miren, esto fue lo que le inyectaron, eso es un análisis importante, ya sabemos realmente qué tipo de sustancia es. A veces así llegan, ¿verdad? Miren, es que parece que se tomó esto y un frasco ahí, que a lo mejor dice Coca-Cola, pero no sabemos qué cosa es, ¿verdad? Entonces eso también se puede analizar. Medicamentos como tal, las tabletas, ¿verdad? Es que se tomó una pastillita chiquita, blanca, que tiene una ranurita en medio. ¿Cuántos millones de tabletas hay con esa característica? Y es simple, porque hasta la prueba, es medio salada, es imposible, ¿verdad? Y son a granel para colmo, porque todavía se va a ver un litro con nombre, ¿verdad? Pero te llevan una bolsa ahí de cosas, donde viene una mezcla de todo. También podemos mandar a analizar, ¿verdad? Que nos digan qué tipo de medicamento. Solventes, ¿verdad? Puede ser un diluyente, puede ser, qué sé yo, cualquier tipo de solvente, ácido, álcali, cualquier tipo de sustancia que sirva de solvente. Alimentos naturales o elaborados, los alimentos son muy importantes, ¿verdad? Se han dado brotes de intoxicaciones, incluso con fines homicidas, ¿verdad? Que llevan, no sé, un alimento a una familia y de pronto pues, con fines con fines homicidas, y es importante, ¿verdad?, identificar los alimentos. A nosotros nos tocó ir a Santo Domingo, para las niñas que murieron por la naranja, el ayote, en Chontales, hace muchísimos años, como en el 2001 o 2 por ahí, y fuimos con el Instituto de Medicina Legal, de hecho, porque 2 niñas fallecieron ahí en esa comunidad y parece que le dieron unas naranjas, ¿verdad? Y el cuadro de intoxicación era como de un inhibidor de colinesterasa según la clínica de la niña. Pero lamentablemente, pues no sé si había restos de naranja o la gente la botó, qué pasó, pero bueno, al final todo quedó ahí, ¿verdad? Porque no se pudo hacer, las niñas no dejaron que le hicieran la autopsia, las enterraron, entonces no se pudo llegar a una definición concreta del caso. Que si hubiesen por lo menos guardado un trozo de esa naranja, imagínense cómo hubiéramos podido identificar el caso, ¿verdad? Entonces los alimentos, igual hay restos de alimentos de algo, hay que guardarlos porque también se pueden analizar y determinar qué hay ahí, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas igual, ¿verdad? Ya con bebidas alcohólicas que hemos tenido bastante experiencia en nuestro país con el brote de metanol que tuvimos en el 2006, ¿verdad? 5 o 6, hace tantos años. 2006, exactamente. Y entonces en el análisis de las bebidas adulteradas, ¿verdad? Igual que nos demostró pues realmente cómo qué estaba ocurriendo, ¿verdad? Muchas bebidas que se servían en restaurantes, incluso de prestigio, por decir así, eran metanol. Simplemente agarraban la botella de un envase X de flor de caña o lo que sea, lo mezclaban con un alcohol adulterado y te lo vendían como alcohol sellado original, ¿verdad? Y eso igual a muerte de muchas personas, incluso, ¿verdad? Que cuando se identificó dónde se lo tomó, en el restaurante tal, en el restaurante no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante porque eso es un delito, ¿verdad? Te estoy cobrando una botella como de flor de caña de no sé cuántos años y al final lo que te estoy dando es un alcohol adulterado, ¿verdad? Entonces es importante también. Bueno, agua, ya habíamos hablado, suelo, ahí están las prendas de vestir, ¿verdad? O de dormir, porque se acostó a dormir y esa era la ropa y de pronto apareció de tal manera, igual, ¿verdad? Nos sirve para ver qué podemos encontrar ahí, ¿verdad? Todo lo que son prendas de vestir. Puede ser incluso la ropa de que el trabajador andaba fumigando, porque ese que andaba aplicando una cosa, pero luego fue con otra. Hay que identificar qué pasó, ¿verdad? Plantas o preparaciones para uso medicinal.
a esos niños que llegaron y le dieron un brebaje y no saben qué cosa. Era una agua verde con amarilla y que olía a ajo y a no sé qué más. Podemos identificar también qué cosas hay ahí, ¿verdad? Porque son moléculas de gran tamaño que con HPLC podemos identificar, ¿verdad?, qué cosas hay ahí, plantas, cosas grandes, infusiones, cocimientos, etc. El aire, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces estas muestras son de interés para comparar los resultados con las muestras biológicas, que generalmente el tóxico está sin transformación y en cantidad porque nos pueden ayudar. Esto podemos corroborarlo o compararlo con los exámenes biológicos que hagamos, y si no pudimos hacer biológicos solamente de esto, pues con la clínica del paciente, ¿verdad? Lo que encontraron en la ropa es un plaguicida, pero la clínica que él tenía se parecía, o era del grupo de esos plaguicidas o no era, ¿verdad? Entonces eso es importante porque también para eso nos puede ayudar a comparar. Y que sepamos, ¿verdad?, que también podemos utilizar la ropa. A veces decimos, bote esa ropa, está contaminada. No, esa ropa se guarda, se empaca en una bolsa, se sella, y si hay que hacer un análisis, mira, aquí está la ropa que traía, venía impregnada del posible tóxico que se ingirió o que le dieron de tomar, ¿verdad? También nos puede servir. Con relación a la toma de muestras, ¿verdad?, pues la muestra debe ser tomada directamente por el médico o el personal certificado, en este caso el laboratorio, ¿verdad?, marcarla y sellarla correctamente. O sea, aquí debemos de cumplir todo el protocolo, ¿verdad?, de una muestra, desde la técnica de toma de muestra, rotulación, asegurarnos que ese sea el paciente, ¿verdad?, que es una de las cosas fundamentales. Y aquí, sobre todo, los que son de aspecto legal, pues tienen que cumplir con toda la cadena de custodia de una muestra. ¿Se acuerdan hace años cuando vimos patología que nos enseñaron ahí toda la cadena de custodia que tiene que llevar una muestra, ¿verdad?, sobre todo si es de uso legal, porque en el camino pues la muestra se puede cambiar, ¿verdad?, así como a veces vemos en esos detectives y todas las cosas, eso puede ocurrir. Entonces aquí pues aquí se incluye toda una cadena, ¿verdad?, de traslado de la muestra. Se debe enviar inmediatamente al laboratorio y de no ser así pues se debe mantener en refrigeración, pero el máximo que lo podemos tener es 3 días después de ese tiempo, ¿verdad? Lo que vamos a pasar con los muestras de un año a ver quién nos la recibe. En el recipiente generalmente lo que se utiliza pues son recipientes de vidrio, libres de contaminación, sobre todo pues no deben estar contaminadas con otras sustancias químicas, tanto el envase como el tapón, ¿no?, que debe estar revestido de teflón para evitar la contaminación con sustancias externas. Para el contenido gástrico, pues generalmente lo que utilizamos son recipientes de plástico, igual que para la orina, pero estos deben de ser igual, libres y contaminantes, estériles y libres de contaminación. Y el tamaño del recipiente pues debe ser de acuerdo a la muestra, ¿verdad? Si voy a recoger la cantidad del primer bol de lavado gástrico y sale 800 cc, pues tengo que buscar un recipiente adecuado a eso, ¿verdad?, según el tipo de muestra. Entonces para la sangre, generalmente a las muestras de sangre se les adiciona heparina, puede ser fluoruro de sodio o citrato de sodio. Pero aquí es importante primero consultar al laboratorio si realmente el análisis que voy a hacer requiere o no requiere de un anticoagulante, porque según el tipo de tóxico, ¿verdad?, algunos no requieren. Entonces eso hay que hablarlo con el laboratorio. Mire, voy a tomar una muestra de plomo en sangre, ¿requiere o no requiere de anticoagulante? Porque normalmente la muestra se toma igualmente el trabajador y luego se manda, en este caso hablando desde el Ministerio de Salud, se manda al Conchita Palacio, que es donde está el CNDR. Entonces tengo que saber cómo voy a tomar la muestra primero, ¿verdad? Algunos no, prefieren mandar al paciente. En estas condiciones, ¿verdad?, lo ideal es mejor que se mueva solamente la muestra. Para la mayoría de los análisis, ¿verdad?, lo que se requiere es un total de 10 mililitros de sangre, ¿verdad?, que es una cantidad suficiente como para poder, ¿verdad?, identificar algún tipo de tóxico. Aquí es importante, si lo que vamos a medir es alcohol, aquí hay que saber que el tubo tiene que ser completamente lleno. Porque si yo solo tomo 10 mililitros y el tubo es de 15, ese espacio vacío que me queda me permite para que el alcohol se volatilice y cuando vayamos a hacer el análisis ya no encontremos nada, ¿verdad? Entonces se debería hacer el lavado del tubo, se debe de hacer, la piel, la limpieza de la piel se debe hacer con agua o jabón o lo que sea. No debemos de utilizar una toruta con alcohol, porque si no, recordemos que eso es volátil y la muestra ya se va a ver contaminada con alcohol. Entonces ya estamos metiendo un sesgo al resultado. Entonces limpiamos el área con una torunda con agua, así es lo que tenemos, para poder tomar la muestra.
El tubo de ensayo tiene que llenarse en su totalidad y no va a haber ningún espacio entre la superficie y el tapón, debe llenarse totalmente. Por eso pues tampoco hay que buscar el tubo más grande, hay que buscar tubos pequeños que por lo menos tengan 10 ml completos. Tomamos una muestra que llegue hasta su totalidad y la sellamos de interior, ¿verdad? Para evitar que haya volatilización del alcohol. Entonces de esta manera primero evitamos que la muestra se contamine y además que se volatilice, si no cuando llegue sangre pues ya no tiene nada, ¿verdad? Eso es importante. En la orina, la muestra puede ser ocasional, o sea, con un recolector de orina, porque también tenemos la orina en 24 horas, que es el examen indicado para medir metales en orina, ¿verdad? En una muestra puntual de orina, o sea, una muestra única que le digo al paciente, mire, voy a dar una muestra de orina, tráigamela, probablemente no encuentre metales, ¿verdad? Porque la eliminación de los metales no es continua. Se dice que la eliminación puede ser intermitente. O sea, que en una orina sale limpia y en otra orina sí puede haber concentración importante de ese metal. Entonces, por eso es que se recomienda tomar orina en 24 horas, ¿verdad? Y ya sabemos cómo se toma la orina en 24 horas, ¿verdad? Le indica al paciente, usted cada vez que orine, guarda su orina en refrigeración, la echa en un recipiente y luego así se va a evaluar, ¿verdad? Eso es característico. Para poder identificar, ¿verdad?, realmente cuál es el volumen urinario, la concentración de ese metal que se pueda estar eliminando. En el contenido gástrico, como ya hemos explicado, pues, ¿verdad?, lo que hagamos de la extracción, se debe de mandar toda la cantidad que encontramos, ¿verdad? El tóxico se encuentra sin metabolizar, pero sin embargo pues nos puede ayudar a identificar qué tipo de sustancia es. Entonces acá igual, si yo recojo el contenido gástrico del recipiente, tengo que refrigerarlo, ¿verdad?, mientras se traslada al boca. Recuerden que el máximo que lo podemos tener son 3 días. En ese tiempo estamos perdiendo las características del tóxico. Conservación de la muestra, ya dijimos, lo ideal de inmediato, si no, 3 días máximo. Toda muestra debe ir debidamente rotulada. Y en el caso del CNDR, ellos solicitan un resumen clínico del paciente, ¿verdad? Nombre del paciente, la edad, procedencia, etc. Y un resumen clínico rápido, ¿verdad? Estoy sospechando de intoxicación por mercurio, por tal y tal cosa, o trabaja en minería desde hace tanto tiempo, ¿ya? O es un niño, ¿no? Es que el niño vive cerca de una zona donde reciclaban baterías, hay una fábrica y presenta clínica posible de intoxicación por plomo, entonces mídanme el plomo en sangre, ¿verdad? Entonces el resumen clínico también se solicita. Toda muestra se debe trasladar, por supuesto, en un termo con hielo, rotulada y con la hoja de vino, como ya decía, que se requiere para orientar el análisis. En esta orientación del análisis, en el resumen del cuadro clínico, es cuando yo voy a orientar a la sustancia que me van a buscar, ¿verdad? Entonces estoy sospechando de una intoxicación por, qué sé yo, ya hacíamos benzodiazepina, porque tiene tal y tal cuadro clínico, ¿ya? Está en coma, tiene biosis, hizo una convulsión, estoy sospechando de una benzodiazepina. Entonces, para que ellos hagan una lectura de benzodiazepina, ¿verdad? No puedo mandar una muestra, como ya les decía, y ponerle, no sé qué sustancia es, por favor, háganme un análisis toxicológico. Eso no se puede. Ya nos había pasado, mandaban la muestra y decían, para análisis toxicológico. Y preguntamos, ¿pero qué es lo que tiene el paciente? ¿En qué están pensando? No, es que la verdad es que la clínica no tiene y no sabemos qué es. Entonces no podemos mandar los exámenes, ¿verdad? Los exámenes tienen que ser orientados. Bueno, entonces en Nicaragua, donde hacemos análisis, ¿verdad?, en el Ministerio de Salud, pues, fundamentalmente el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Aquí el MINSA hace algunos medicamentos, hace benzodiazepina, ¿verdad? Digoxina, carbamazepina, hacen plomo, mercurio estaba haciendo, no sé si ahorita se está haciendo, está haciendo mercurio en orina, algunos plaguicidas, se hacen clorado, se hacen drogas de abuso, ¿verdad?, cocaína, y se hace la prueba de polinesterasa también, ya como método de laboratorio, que eso también se hace en algunas regiones, ¿verdad? La polinesterasa para ver inhibidores de polinesterasa. En plaguicidas propiamente para detectar solamente estamos haciendo clorado, ¿verdad?
Se han hecho incluso algunas matrices ambientales en la zona ginotega cuando han habido ríos y cuestiones contaminados, han mandado peces y han aparecido balón clorado, sobre todo el sulfán, ¿verdad? Que se usaba por esa zona en el café. Entonces, son algunas de las sustancias que medimos como Ministerio de Salud. Tenemos el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos, como él decía, que es el CIRA, es de la UNAM, que de hecho está por aquí, por este lado. Está por el Hospital Monte España. Se mete el Hospital Monte España bajando como si fuésemos a sí, por ahí. Entonces, del Monte España inmediatamente se llama a la izquierda y es el CIRA. Ellos hacen análisis de agua. De hecho, el CIRA por eso tiene el nombre de recursos acuáticos, porque él comenzó haciendo solamente análisis de agua. Tiene muchísimos estudios en agua con niveles de intoxicaciones, contaminación de agua de diversas sustancias, plaguicidas, metales, etc. Pero también hacen estudios en suelo, en leche materna, y están metiendo otras matrices, ya matrices biológicas, ¿verdad? Leche materna, sangre, suelo, como ya mencioné. Tenemos el Instituto de Medicina Legal, que ya sabemos que está adscrita a la Corte Suprema de Justicia, donde ahí hacen todos los análisis posibles. Y sí, es una maravilla. Sangre, orina, vísceras, materiales no biológicos, etc. También hay otro laboratorio privado que es la KISA, que está en León. Ellos hacen suelo, agua, plaguicida. De hecho, la KISA es un laboratorio de referencia ahora para las autoridades tomadoras de decisiones para la importación de plaguicidas. Ellos exigen un análisis del producto que va a ingresar en un centro de referencia. También hay laboratorios en las universidades, tiene la UNI, la UNA, la UCA, que hacen análisis ambiental. Miren, suelo, agua, aire, algunas matrices no biológicas también. Otras como prendas, etcétera, que se puedan utilizar, pero son privadas, por supuesto. Y laboratorios privados que hacen muestras biológicas, ¿verdad? Hay, qué sé yo, la Inmaculada, bioanálisis, laboratorios así, ¿verdad? De alto prestigio en otro país que también hacen pruebas biológicas, ¿verdad? Algunas las hacen ellos, otras envían las muestras a Costa Rica, dicen, y entonces hay que esperar un rato que vengan. Entonces, pero bueno, hay algunos métodos de diagnóstico que en alguna medida, sin que sea preciso, ¿verdad? Podamos mandar un examen. Recuerden que el laboratorio es una de las formas o de los mecanismos que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico. Pero ¿cómo hacemos el principal diagnóstico de una intoxicación? ¿Qué es lo que nos ayuda más al diagnóstico? Es la clínica, es la historia clínica y el examen físico, ¿verdad? El laboratorio es complementario. En el mundo ideal, el laboratorio sería lo primero, pero nosotros no tenemos ese mundo ideal aquí. Entonces nosotros no podemos decir que como no podemos hacer el examen y como no podemos tratar, se va a morir. No podemos hacer eso, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de hacer el examen, tenemos la posibilidad de completar el diagnóstico, perfecto. Si no, nosotros no podemos poner como ese pretexto de decir, bueno, como no tengo laboratorio, no lo puedo manejar. Nuestro parámetro tiene que ser la clínica, ¿verdad? Después de que ya hagamos el primer parcial de toxicología básica, ya vamos a entrar a los temas del segundo parcial y ahí vamos a ver diagnóstico de las intoxicaciones, síndromes toxicológicos, que son los que nos van a orientar precisamente incluso para mandar un examen, ¿verdad? Y después ya pues el abordaje del paciente intoxicado. ¿Okay? Entonces el laboratorio nos sirve, pero no es nuestro determinante para poder tratar al paciente, ¿verdad? Entonces, algunas sustancias, el tipo de muestra y el tiempo máximo de toma de muestra. Tenemos la colinesterasa, que se hace con sangre heparinizada. En intoxicación aguda, si lo que queremos medir es intoxicación en las primeras 24 horas, y luego para intoxicación crónica puede ser en cualquier momento. ¿Qué hacemos acá con colinesterasa? Bueno, hacemos colinesterasa plasmática para medir intoxicación aguda y colinesterasa eritrocitaria para ver intoxicaciones crónicas, o sea, pacientes expuestos a inhibidores que nosotros queremos ver pues, si hay intoxicación con ellos. Alcohol etílico y metílico, orina ocasional o en sangre, en las primeras 12 horas, con todas las características que se tienen que cumplir para el COVID. Arsénico puede ser en sangre o en orina de 24 horas. En orina
en sangre, perdón, en las primeras 8 horas posterior a la exposición, y en orina, pues 24 horas, lógicamente, porque tenemos que recoger la orina. Los salicilatos pueden ser en sangre, en orina ocasional o en contenido gástrico. Generalmente 4 horas, ¿verdad? Máximo 24 a 30 horas, pero en ingestas masivas. Recuerden cuando veíamos absorción digestiva que decimos que si hay ingestas masivas de sustancias, los salicilatos son uno de los que forman masas o concreciones, lo que se llaman besoares. Entonces sí podemos encontrarla más tardíamente. Acetaminofén en sangre o en plasma, primeras 8 horas. Recuerden que ahí nos sirve mucho el hemograma magmático, ¿verdad? Que en este tiempo, si no, después no podemos encontrar muchas cosas. Benzodiazepina puede ser sangre o orina, máximo entre 4 y 8 horas. Barbitúrico, igual sangre o orina, entre 4 y 120 horas, sobre todo fenobarbital. Porque fenobarbital, cuando le damos medicamentos, nos vamos a dar cuenta que es uno de los que se retarda la absorción, hace disminución del vaciamiento gástrico, entonces puede pasar mucho tiempo, tiene una vida media de 120 horas, entonces todavía no da tiempo para poder identificar lo que se tiene. Carbamazepina en sangre en las primeras 24 horas. Y aquí hay que ver, por ejemplo, si es carbamazepina con recubrimiento entérico. Y vamos a ver algunas particularidades que tienen algunas sustancias que nos pueden ayudar o darnos un poco más de tiempo para ese examen de laboratorio. Teofilina en sangre en 24 horas y hasta 30 horas las que son de liberación lenta. Digoxina en sangre en las primeras 24 horas. Digoxina está haciendo el CNR, me dice la doctora. Antidepresivos tricíclicos en sangre hasta 120 horas también son los que producen ese retardamiento del vaciamiento gástrico. Opioides se miden en sangre entre 12 y 24 horas. Creo que estamos haciendo heroína, ¿verdad? Es una de las que más se utilizan porque hay mucha gente que las mulas, las famosas mulas, y aquí se han atrapado muchísimo, ¿verdad? Sobre todo la zona de arriba tiene mucha experiencia en eso, ¿verdad? El pase de individuos con bulbos de heroína en esto, a nivel gastrointestinal. Mercurio, digo que se puede medir en orina de 24 horas, puede ser en cabello o en uña. Si es orina, pues ya sabemos máximo 24 horas. Cabello y uña en cualquier momento. Órgano fosforado en sangre o en contenido gástrico, máximo 12 horas. Carbamatos, tenemos sangre, contenido gástrico, 12 horas. En plomo, sangre, orina, en cualquier momento. Los hidrocarburos pueden ser en contenido gástrico en sangre, máximo 8 horas. La cocaína puede ser en sangre o orina hasta 4 horas. Los cannabinoides en orina hasta 24, en sangre 24 horas y en orina hasta una semana. El cianuro en sangre en la primera 6 horas. Y los órganos clorados, entonces como se acumulan, se acumulan en la grasa, lo podemos tener en leche materna, en grasa, que se puede medir en cualquier momento, y en sangre y orina hasta 12 horas. ¿Okay? Bien. Entonces, para finalizar, estas son muestras de laboratorio de mediciones de pruebas toxicológicas. Todos estos análisis que nosotros estamos viendo aquí es a lo que nosotros le llamamos los exámenes directos de un paciente, los exámenes principales de un paciente intoxicado. ¿Cuáles son esos exámenes directos? Los que miden la sustancia tóxica. ¿Okay? Tenemos los exámenes directos, es lo con el que yo voy a demostrar que está esa sustancia ahí. Son todo esto que estamos viendo acá. Porque también cuando hablamos de laboratorio, tenemos todos los otros exámenes que nosotros ya conocemos. Eso es lo que llamamos los exámenes indirectos. ¿Qué es lo que hacen los exámenes indirectos? Nos demuestran o nos indican el daño que ya la sustancia está haciendo en el organismo. ¿Okay? Con este examen yo demuestro que la sustancia está ahí. Mandé a medir barbitúrico, mandé a medir carbamazepina, plaguicida, cianuro, monóxido de carbono, está el tóxico ahí. ¿Ok? Pero luego, ¿cómo hago yo para saber si me dañó el hígado? Si ya me dañó el riñón. Vienen mis exámenes indirectos y son todos los que nosotros mandamos. Las pruebas hepáticas, las pruebas renales, las CPK, las pruebas, las mioglobinas, las methemoglobinemias, la biometría hemática, las pruebas de coagulación, si es un anticoagulante, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el electroencefalograma, la tomografía, porque esos exámenes, ¿qué es lo que me miden? Ya me miden el daño que el tóxico está ocasionando en ese órgano específico. ¿Okay?
Entonces, esta sustancia me miden, uno, exposición en algunos casos, y en otros ya es evidencia de intoxicación. ¿Qué es lo que me va a dar eso? Es la clínica, ¿ya? Porque si yo mando a medir plomo en sangre, en el caso, ahí en algunas sustancias que las vamos a ir viendo cuando veamos grupos específicos, nosotros tenemos algunos exámenes de laboratorio que nos dicen exposición, pero tenemos otros que son biomarcadores propiamente, y plomo es uno de ellos, ¿ya? Entonces, si yo la doctora le preguntaba, ¿cuál es el nivel de plomo en sangre normal? Es 0, porque plomo es un xenobiótico 100%, no tiene por qué estar en nuestro organismo, ¿verdad? A diferencia de hierro. Hierro sí está en nuestro organismo y se convierte en una sustancia tóxica cuando llega en sobredosis, por supuesto, que ya tenemos una intoxicación por hierro, pero normalmente tenemos hierro en nuestro organismo. Plomo no, plomo es 0. Ahora, si cualquiera de nosotros hace una prueba de plomo en sangre, sale un nivel, lo que me dice que hay una exposición o hubo una exposición a plomo. Eso es lo que me dice ese nivel de plomo. Pero para ello hay niveles establecidos, ¿no? En personas que no trabajan con plomo, en personas que trabajan con plomo y en niños. Hay 3 niveles, nada más. Pero eso es lo que me dice, en algún momento estuviste expuesto a plomo. Ahora, si yo quiero saber si ese plomo está causando algún daño ya, entonces yo mando ya un biomarcador de efecto, que es la protoporfirina, ¿ya? Entonces la protoporfirina sí ya me dice que ya hay daño, que ya no solamente hubo exposición, sino que ya también hay daño en el organismo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo con sustancias específicas porque no es para todo. Pero lo que quiero decirles con esto es que cuando nosotros decimos exámenes de laboratorio, siempre solicitamos directos e indirectos. El directo es la medición de la sustancia química como tal, de la sustancia tóxica. Y los indirectos son todos los otros exámenes que yo voy a mandar. Que incluso, hasta para esos exámenes, yo tengo que ser racional. Entonces, que a mí me dijeron que hay que mandarlas de todos los órganos. No es cierto. Voy a mandar un electrocardiograma a aquellos que yo, según la toxicodinámica de esa sustancia, va a afectar el corazón. Porque si le mando a alguien un electrocardiograma que lo necesite, me lo van a mandar a cobrar. ¿Ya? Yo creo que las cosas siguen siendo iguales, ¿no? Cuando era servicio social, me mandó una radiografía y me van a decir, ¿por qué mandó una radiografía? Identifica por qué mandó esa radiografía, dígame qué clínica tenía para haberla mandado. Porque realmente, pues, los recursos son pocos. Y que llegue un intoxicado y le mande 100 exámenes, ¿que por qué? ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces, según la toxicodinamia, si me afecta el hígado y el riñón, mando pruebas hepáticas y renales. No tengo por qué mandar electrocardiograma, radiografía de tórax, tomografía, pruebas de coagulación, CPK, mioglobinuria, miles de cosas. Hasta esos exámenes indirectos tienen que ser dirigidos según la clínica que el paciente tenga, según la toxicodinamia de la sustancia, porque la toxicodinamia es la que me establece cuáles son los órganos que se van a ver afectados y tengo que vigilarlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que tenemos que dirigir el examen de la obra. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?